Hay personas con una forma de autonomía específica que no pueden mantener relaciones sexuales por sí mismas, con ellas mismas o con otras personas. Para apoyarles en esta necesidad aparece el oficio de la asistencia sexual. A día de hoy en España se trata de un servicio que se mueve en el marco de la legalidad. Antonio Centeno es responsable de la plataforma asistenciasexual.org. Hola Antonio. Hola, Paula. Antonio, ¿cómo podría definirse la asistencia sexual? Hay un problema a la hora de hablar de asistencia sexual, que es que se está utilizando la misma palabra para conceptos muy diferentes, propuestas muy diferentes, no solo diferentes, sino incluso contrarias entre sí. Desde el movimiento de vida independiente lo que defendemos es que la asistencia sexual sea un apoyo instrumental, es decir, no una intervención terapéutica, porque no estamos enfermos, simplemente somos así, hacemos las cosas así, ni educativa, porque necesitamos aprender las cosas como el resto del mundo, pues a través de la experiencia propia, de las propias decisiones. Y ese apoyo instrumental sirve para hacer posible nuestra forma de autonomía, que es hacer las cosas con las manos de otra persona y nuestras propias decisiones. Esa definición de asistencia sexual delimita mucho cuáles son las tareas de esa asistente sexual. Y tiene que ver con el autoerotismo, con acceder a nuestro propio cuerpo, no con el acceso al cuerpo de la persona asistente. El asistente sexual no es alguien con quien tener prácticas sexuales, no es alguien con quien tener sexo, sino alguien que te apoya para que puedas tener sexo bien contigo mismo, la autoexploración, la masturbación, etc., o bien con otras personas. Se trata de una figura que genera mucha polémica y controversia en la sociedad. De hecho, no todo el colectivo de personas con diversidad funcional comparte el mismo discurso. Encontramos diversas posturas que la articulan en torno a diferentes argumentos para justificar su existencia. Rafael Reollo es consultor en sexualidad en materia de diversidad funcional. Rafael, ¿cómo entiende usted la asistencia sexual? La asistencia sexual es un servicio de discriminación positiva para atender los derechos humanos y sexuales de las personas con diversidad funcional que no pueden ejercer ese derecho de otra manera. Y de acuerdo a esta definición, las personas con diversidad funcional que sí pueden masturbarse a sí mismas podrían acceder de igual manera a este servicio. El servicio de asistencia sexual en principio no está pensado para quien tenga la capacidad de poderse masturbar o no. Primero porque la asistencia sexual no se puede definir. No se puede definir en lo que es y en lo que no es, en lo que se puede hacer y en lo que no se puede hacer. Porque debe de ser un acuerdo entre dos personas, las dos personas que intervienen. Un acuerdo en el que precisamente deciden eso. Y por lo tanto nadie, terceras personas, pueden decir qué es lo que pueden hacer. Si la persona con diversidad funcional tiene la capacidad de masturbarse, muy bien, pero puede tener otras necesidades afectivo-sexuales, como por ejemplo que alguien le abrace, o que alguien le acaricie, o que alguien le toque ciertas partes de su cuerpo, que no tienen por qué ser precisamente los genitales. Hay cosas, servicios, apoyos que pueden ser valiosos, que pueden ser útiles, pero que no necesariamente son un derecho, ¿no? No sé, a mí la música en vivo me parece algo muy valioso, pero no un derecho que me tenga que garantizar el Estado, ¿no? Entonces, es importante distinguir una cosa de la otra. Entonces, el que cualquiera pueda tener una vida sexual, tener prácticas sexuales con otra persona, claro que es algo muy valioso. Pero eso no va por la vía del derecho, no accedes al cuerpo de otra persona sexualmente porque tengas derecho a ello, sino que va por la vía del acuerdo. Entonces no podemos tomar atajos. No hay una varita mágica que solucione todas las dificultades que hay en torno a la vivencia de la diversidad funcional y de la sexualidad en particular. Entonces la asistencia sexual es una herramienta muy importante porque permite romper esa barrera de acceder a tu propio cuerpo, de relacionarte sexualmente con tu propio cuerpo, que es la base para que luego todo lo demás sea posible, pero no es una varita mágica. Si hay dificultades en tener prácticas sexuales con otras personas por barreras psicológicas, por barreras sociales, culturales, etcétera, pues habrá que buscar los caminos, aunque sean largos y complejos, pero no tomar el atajo de que la asistencia sexual pretenda resolverlo todo. Elena Sacta es terapeuta sexual y masajista especializada en asistencia sexual en la diversidad funcional. Yo enfoco esta asistencia como un acompañamiento para que las personas que no puedan llegar por sí mismas a tener una satisfacción sexual plena
un autoconocimiento y un autoplacer, o incluso un placer compartido con su pareja, desde la ayuda a que ellos se puedan autoexplorar. Yo les muevo y les acompaño con mis manos para que ellos puedan llegar a tener ese placer. ¿Qué debe tener en cuenta un asistente sexual de cara a una sesión con un nuevo cliente? Pues primero la empatía, el ponerme en la necesidad de esa persona, en la escucha activa, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere para ese encuentro y a partir de ahí, desde estar en el mismo nivel, el poder acompañarle en lo que él está pidiendo dentro de esa autonomía. Es una persona que tiene sus ideas, sus deseos, que tiene sus apetencias y tiene su independencia también para elegir. Entonces, el poder escucharle es fundamental. Imagino que también será importante tener en cuenta otras cuestiones como en qué zonas del cuerpo hay mayor o menor sensibilidad, cómo es la movilidad en estas zonas. Sí, siempre antes de una sesión de asistencia, siempre se les habla, se les pregunta qué tipo de dolencia tienen, cómo es su movilidad. Para realizar un servicio de asistencia sexual, antes de hacerlo, creo que debe haber una entrevista personal para conocerse un poco y sobre todo evitar cualquier tipo de problema que estigmatice más el tema de la diversidad funcional. ¿Qué formación o aptitudes debería tener una persona que quiera dedicarse a la asistencia sexual? Esto depende mucho, ¿no? Porque al final, como hablamos de una intervención que no es ni educativa ni terapéutica, sino instrumental, lo más importante es que esa persona sepa hacer una intervención instrumental, sepa ser una herramienta. Conviene tener también nociones de cómo son las diferentes dolencias para saber cómo actuar en un caso o en otro, pero vamos, lo normal es que nos lo cuenten. Lo importante es que cada persona con diversidad funcional pueda buscar el perfil o los conocimientos que le vayan bien, ¿no? Porque quiero decir, si alguien, por ejemplo, pues usa un respirador, pues a lo mejor le va bien que la persona que venga tenga ciertos conocimientos sobre ese tipo de utensilios, porque si hay alguna dificultad no hay mucho tiempo para explicar cómo funciona, pero si tú no utilizas un respirador, pues tampoco hace falta que busques a alguien que tenga ese tipo de conocimiento. Luego veo fundamental, que esto también lo han mencionado varias asociaciones, el que la persona que se ofrece como asistente tenga una independencia emocional, económica y social. Regulando la figura, pues se consigue una seguridad jurídica en todos los sentidos y se profesionaliza, ayuda a profesionalizar la figura del asistente sexual. Desde su punto de vista, ¿podría configurarse como un derecho? Para que exista el servicio de asistencia sexual, no tiene que ser precisamente un derecho. El derecho a tocar un cuerpo que no es el tuyo, ese derecho no existe. Por lo tanto, se debe enmarcar de otra manera. Lo que es un servicio de salud integral. En otros países como Alemania, Suiza, Bélgica o los Países Bajos, la asistencia sexual ya está legalizada. Sin embargo, para muchos no bastaría simplemente con su regularización, sino que reivindican activamente su configuración como un derecho. Rafael de Asís es catedrático en Filosofía del Derecho. Bueno, la pregunta de la asistencia sexual es un derecho, esto depende mucho de cómo queramos entender el término derecho, también el término asistencia sexual, ¿no? Entonces, si queremos hacer una respuesta muy técnica, jurídica, yo creo que la contestación es no. Ahora bien, si queremos pensar si se puede construir como derecho, pues yo creo que la contestación es sí. Para nosotros lo más importante de que sea reconocida como derecho esa intervención de los poderes públicos es sobre todo que estos poderes públicos se impliquen en la financiación de estos apoyos, porque es la única manera de que lleguen a todo el mundo y que no sea algo que dependa solo de la capacidad económica de cada cual. Eso por un lado. Por otro lado, para que las condiciones laborales de las personas que dan estos apoyos
sean lo mejor posible, ¿no? Y que acceder a nuestros cuerpos y poder vivir nuestros cuerpos con plenitud no sea algo que dependa de la buena voluntad, ni de mirar hacia otro lado, ni de cosas fuera de lo que tiene que ser un derecho. Si se instaura como derecho, que así debe ser, por un lado va a ser más accesible para las personas que lo necesiten. Incluso se podría plantear que lo ofrecieran desde centros de salud o desde centros médicos y se quitaría también ese estigma de vas a un sitio a recibir placer. Cuando hablamos del derecho a la asistencia sexual lo pensamos como parte del derecho al propio cuerpo, a que tu cuerpo sea tuyo. Ese derecho, como tal, derecho al propio cuerpo, creo que la idea todo el mundo la entiende como algo lógico, pero formularla, articularla a partir de otros derechos explicitados, pues no es sencillo, ¿no? Rafael, ¿cuáles serían las vías para articular la asistencia sexual como un derecho? Pues la manera de justificar la asistencia sexual como un derecho sería, o bien, por un lado, relacionarlo con un concepto que no es un concepto estrictamente jurídico, pero que el derecho sí que lo ha trabajado, que es el concepto de actividades básicas de la vida diaria. Considerar que las relaciones sexuales pueden ser unas actividades básicas de la vida diaria y desde ese punto de vista pues intentar construir, ¿no?, un derecho a la asistencia sexual. O bien a través de derechos más fundamentales como la libertad, la dignidad, el desarrollo de la propia personalidad, pues reconocer que la asistencia sexual es un apoyo necesario para poder dar contenido real a esos derechos generales. La razón por la que interesa, ¿no?, convertir a esto como un derecho, pues yo creo que no existe solo una razón, son varias, ¿no? La primera de ellas puede ser una cuestión ética o incluso podríamos pensar, de justicia, ¿no? Es decir, si estamos convencidos de que estamos en presencia de un derecho, pues habrá que luchar por su reconocimiento, igual que se lucha por el reconocimiento de otros derechos, ¿no? Luego ya la justificación va a depender un poco del alcance que se le quiera dar. Igual uno se queda ya satisfecho, oye, ya tengo este derecho y se acabó, ¿no? Pero claro, los derechos luego hay que exigirlos, hay que satisfacerlos, ¿no? Simplemente la incorporación al catálogo de derechos, vamos a decirlo así, o simplemente la consideración de que tú tienes un derecho a la asistencia sexual, si luego no existe unas prestaciones para que esto se pueda llevar a cabo, igual para muchos puede resultar insuficiente.